Real del Monte, la verdad, detrás del pueblo maldito que sus propios habitantes abandonaron para siempre. Aquí va la parte 1 completa, 100% en español, sin ninguna mezcla con el portugués. El hombre llegó a Real del Monte una tarde gris de octubre, cuando la neblina parecía descender en espirales lentas desde los cerros para envolver los tejados rojos del pueblo. Llevaba más de 20 años sin pisar esas calles empinadas, pero bastó que el autobús tomara la última curva para que algo en su pecho se apretara, una mezcla extraña de nostalgia y desconfianza. De niño había escuchado susurros sobre accidentes en las minas, sobre gritos en las madrugadas y procesiones silenciosas que nadie se atrevía a mirar directamente. De adulto fue un video en internet hablando de un pueblo maldito que sus propios habitantes abandonaron para siempre, lo que despertó la curiosidad que él creía haber dejado enterrada junto con la infancia. Antes de seguir con esta historia oscura de México, te invito a suscribirte al canal y a contarme en los comentarios desde qué lugar del país o del mundo estás viendo este video. Eso ayuda muchísimo a que más personas descubran estas leyendas y misterios. Ahora sí, continuemos. El autobús se detuvo con un chirrido metálico junto a la pequeña terminal, un edificio de paredes descoloridas y anuncios viejos pegados en los vidrios. Él se levantó, acomodó la mochila en el hombro y bajó los 3 escalones con cuidado, sintiendo el frío cortante subir por el cuerpo como si el suelo mismo estuviera respirando hielo. El chofer apenas le lanzó un «suerte, joven» antes de cerrar la puerta y arrancar, dejando tras de sí una nube de humo que se mezcló con la bruma que ya empezaba a tragarse la calle. Se llamaba Daniel. En la Ciudad de México nadie usaba ese nombre para llamarlo. Allá era el señor Herrera, el licenciado o simplemente el de comunicación, en la empresa donde trabajaba. Pero al pisar de nuevo Real del Monte, el nombre Daniel volvió a sonar dentro de su cabeza como si alguien lo estuviera llamando desde una ventana cerrada. No era un turista cualquiera. Había nacido ahí, en una casa que ya ni sabía si todavía existía, en una calle que subía detrás de la plaza principal. Su madre se lo había llevado cuando él tenía apenas 9 años, después de una noche de la que casi nadie quería hablar. Caminó unos pasos arrastrando la maleta de ruedas sobre el empedrado irregular. El sonido de plástico contra piedra se repetía como un eco pequeño, desentonando con el silencio del pueblo. Había imaginado Real del Monte lleno de gente, como lo mostraban los folletos turísticos, familias comiendo pastes, parejas tirándose selfies junto a las fachadas coloridas, vendedores ofreciendo café de olla humeante. Pero a esa hora el pueblo parecía sostener la respiración. Las ventanas estaban cerradas, las puertas entornadas y apenas se escuchaba el lejano repiqueteo de una campana, ahogado por la neblina. Daniel se detuvo frente a un pequeño puesto de periódicos que, curiosamente, estaba abierto. Un hombre mayor, de sombrero gris y suéter grueso, leía un diario doblado por la mitad, como si el frío no le afectara. Cuando escuchó el ruido de la maleta, levantó la vista. Sus ojos eran claros, de un castaño casi ambarino, y midieron a Daniel de arriba abajo, no con hostilidad, sino con una especie de cautela antigua. «Buenas tardes», saludó Daniel, tratando de sonar casual. «¿Sigue siendo así de frío por aquí o hoy le tocó exagerar al clima?» El hombre tardó unos segundos en responder. Cerró el periódico con calma, doblándolo otra vez, y lo dejó sobre la tabla del puesto. «Aquí nunca deja de hacer frío, muchacho», dijo finalmente con una voz áspera, como si hiciera años que no conversaba con nadie más que con los titulares del periódico. «A veces se siente menos, pero irse no se va». Daniel sonrió, más por educación que por genuina alegría. «Vine a conocer el pueblo», mintió a medias.
Bueno, a conocerlo otra vez. Nací aquí, pero me fui de niño. Los ojos del hombre se entrecerraron apenas. Daniel pudo sentir el peso de esa mirada, como si el vendedor estuviera buscando rostros antiguos en su cara adulta. Aquí muchos se fueron, respondió él. Algunos por trabajo, otros por miedo, y algunos porque era mejor no quedarse. La frase quedó flotando en el aire frío. Daniel pensó en el video que había visto semanas atrás. Imágenes de calles vacías, casonas cerradas con tablas, comentarios de que algo pasó en Real del Monte, algo que había obligado a gran parte de la gente a abandonar el lugar de un día para otro. No eran historias nuevas. De niño ya había escuchado rumores parecidos, pero siempre lo mandaban callar cuando hacía demasiadas preguntas. He escuchado algunas historias sobre eso, se atrevió a decir, que hubo cosas raras hace años, gente que se fue de golpe. ¿Es verdad? El hombre lo observó un segundo más. Luego tomó un cigarro de una cajita aplastada y se lo llevó a los labios. En los pueblos siempre hay historias, joven. Algunas sirven para asustar niños, otras para que los adultos no regresen. Encendió el cigarro y soltó una nube de humo que pareció mezclarse con la neblina. Si vino por curiosidad, tenga cuidado. La curiosidad aquí siempre cobra caro. Daniel sintió un escalofrío, aunque no estaba seguro de si se debía a las palabras o al viento que acababa de levantarse calle arriba. Por un momento pensó en dar media vuelta, tomar el siguiente autobús de regreso a Pachuca y fingir que nunca había decidido enfrentar esas sombras. Pero había algo más fuerte que el miedo, una sensación de que si no lo hacía ahora, pasaría el resto de su vida preguntándose qué había pasado realmente en el pueblo donde nació. ¿Sabe dónde puedo encontrar un hospedaje?, preguntó cambiando de tema. Planeo quedarme un par de días. El hombre señaló con el mentón hacia la parte alta del pueblo. Siga por esta calle hasta la plaza. A la derecha verá una fonda con unas letras rojas ya medio despintadas. Arriba rentan cuartos, si todavía los rentan. Hizo una pausa, como si el tiempo también hubiera empezado a olvidar ese detalle. Pregunte por doña Ofelia. Ella sabe quién es quién en este pueblo y quién fue. Daniel le dio las gracias, aunque el comentario final le dejara una especie de peso incómodo en el pecho. Siguió caminando cuesta arriba. El pavimento de piedra se volvía más resbaladizo a medida que la neblina se hacía más densa. A cada paso, voces del pasado parecían acercarse, la risa de otros niños, el llamado distante de su madre desde una ventana, el campanario de la iglesia marcando una hora que ya no existía. Al llegar a la plaza principal, lo primero que vio fue la fuente. Recordaba haber jugado alrededor de ella, metiendo la mano en el agua helada mientras su madre lo regañaba. Ahora, la fuente estaba seca. El azulejo azul que la recubría tenía grietas profundas y alguien había pintado con aerosol, en una esquina, una frase que el clima casi había borrado. Nadie se va sin pagar. Daniel se detuvo, leyendo esas palabras una y otra vez, como si pudieran cambiar si las miraba lo suficiente. El resto de la plaza no parecía abandonado del todo, pero tampoco vivo. Había algunos negocios abiertos, una tienda de recuerdos con llaveros de cascos de minero, un local de pastes con el letrero titilando, una cafetería donde una pareja de turistas discutía sobre el frío. Sin embargo, lo que llamaba la atención era el modo en que las pocas personas del lugar lo miraban. No era la curiosidad frente a un forastero cualquiera, sino un reconocimiento difuso, como si intentaran encajar su rostro en un álbum viejo guardado en algún cajón. Encontró la fonda que el hombre del puesto le había indicado. El letrero rojo, descascarado por el tiempo, decía «Fonda La Esperanza», aunque dentro todo parecía cargado de resignación.
Entró empujando la puerta de madera, que rechinó con un sonido agudo. El olor a sopa caliente y café recién hecho lo recibió, mezclado con algo más tenue, un perfume antiguo a madera húmeda. Detrás del mostrador, una mujer de unos 60 y tantos años, de cabello recogido en un chongo firme, limpiaba metódicamente unos vasos de vidrio. Al verlo, frunció ligeramente el ceño, como si intentara enfocar una imagen que conocía de otro tiempo. «Buenas tardes», saludó Daniel. «Me dijeron que aquí renta cuartos una señora llamada Doña Ofelia». La mujer dejó el vaso sobre el mostrador y se secó las manos en el delantal. «Soy yo», respondió con una voz firme, pero no hostil. «¿En qué le ayudo?» «Busco habitación por un par de días», dijo él. «Vine a conocer el pueblo, o a recordarlo. Nací aquí, pero me fui hace mucho. Me llamo Daniel Herrera». El nombre quedó suspendido entre ellos. Doña Ofelia lo repitió en voz baja, como quien prueba un sabor conocido. «Herrera». Sus ojos se dejaron llevar por un recuerdo que Daniel no podía ver. «¿Tu madre se llamaba Lucía?» El corazón de Daniel dio un salto brusco en el pecho. «Sí», respondió casi susurrando. «Lucía. ¿La conoció?» La mujer tardó unos segundos antes de asentir. «Aquí todos conocíamos a tu madre», dijo. «Y a ti, eras el niño que siempre preguntaba demasiado». Una sombra cruzó por su rostro. «Nunca pensé que volverías». Daniel sintió un calor súbito subirle por el rostro, una mezcla de vergüenza y emoción que no supo cómo separar. No sabía si alegrarse o inquietarse al descubrir que todavía lo recordaban ahí, después de tanto tiempo. «Supongo que necesitaba volver», alcanzó a decir. «Últimamente he escuchado cosas sobre el pueblo. Que quedó casi vacío, que la gente se fue de repente, y que nadie quiere hablar de por qué. Quise ver con mis propios ojos». Doña Ofelia lo miró largo rato, como si evaluara no solo sus palabras, sino las intenciones que había detrás de ellas. «Curiosidad», murmuró. «Igual que tu madre». Respiró hondo, como tomando una decisión. «Hay un cuarto disponible. No es grande, pero tiene cama, agua caliente cuando el boiler quiere cooperar, y una ventana que da a la calle de arriba. Si te vas a quedar, más vale que sepas que aquí la noche cae temprano, y hay cosas de las que no se habla en voz alta». «¿Cómo qué?», preguntó Daniel, incapaz de contenerse. Los ojos de la mujer se endurecieron apenas. «Como por qué se fueron muchos vecinos, como lo que pasó en la mina aquella noche, como las campanas que suenan cuando ya no debe haber nadie en la iglesia». Hizo una pausa cargada. «Si quieres quedarte, te doy la llave. Pero lo que escuches, corre por tu cuenta». Daniel tragó saliva. Cada frase de doña Ofelia era como empujar una puerta más adentro en un pasillo oscuro. «Me quedo», dijo finalmente. «Si algo vine a buscar, es precisamente eso que nadie quiere contar». La mujer asintió con un gesto breve. Sacó una llave vieja de un gancho detrás del mostrador y se la entregó. «Cuarto 3, escaleras al fondo. Deja tus cosas y baja a cenar. Aquí nadie debería andar solo en la calle después de las 9, y menos alguien que se fue y decidió volver justo ahora». Daniel quiso preguntar, ¿justo ahora por qué? Pero algo en el tono de la mujer le indicó que era mejor esperar. Tomó la llave, sintiendo el metal frío contra la palma, y se dirigió hacia la escalera estrecha al fondo de la fonda. Mientras subía los peldaños, la sensación de ser observado no lo abandonó. No era solo doña Ofelia. Sentía como un soplo en la nuca la atención de otras personas escondidas detrás de puertas entornadas, de cuadros viejos, tal vez incluso de recuerdos que nunca se habían ido del todo. Allí, en Real del Monte, las historias parecían no morirse nunca. Apenas se quedaban calladas, esperando a que alguien tuviera la imprudencia o la necesidad de venir a desenterrarlas. Y Daniel, aunque todavía no lo sabía,
Acababa de abrir la primera de muchas puertas que no siempre se podían cerrar después. El cuarto 3 olía a madera vieja y a humedad contenida, como si hubiera permanecido años con la ventana cerrada, respirando apenas por las rendijas. La cama estaba tendida con una colcha gruesa de flores deslavadas, y en la pared frente a la puerta alguien había colgado un crucifijo de metal ennegrecido que parecía observar cada movimiento. Daniel dejó la maleta junto a la cama y se acercó a la ventana. La abrió con esfuerzo, porque el marco se resistía, y una bocanada de aire helado invadió la habitación. Desde allí se veía una calle estrecha que subía hacia los cerros. Las lámparas municipales eran pocas y estaban distantes entre sí, así que los charcos de luz se alternaban con tramos largos de sombra. Algunas casas tenían luz encendida detrás de cortinas gruesas. Otras estaban completamente a oscuras, con las ventanas como ojos cerrados. Daniel apoyó las manos en el alféizar y respiró hondo. Desde algún lugar distante llegó el sonido de un perro ladrando, seguido de un silencio pesado, como si el pueblo entero hubiera decidido escuchar algo que él todavía no podía oír. Se quedó mirando hasta que un leve estremecimiento lo sacó de su trance. El frío comenzaba a meterse en los huesos, así que cerró la ventana a medias, dejando apenas una rendija por donde la neblina se empeñaba en entrar. Abrió la maleta, sacó una muda de ropa y un abrigo más grueso, y después de lavarse la cara en el lavabo pequeño del cuarto, decidió bajar a cenar con doña Ofelia. No era hambre, era la necesidad de estar en algún lugar con voces, aunque fueran desconfiadas. La fonda estaba más llena de lo que Daniel esperaba. Mesas de madera ocupaban casi todo el espacio, y en ellas se sentaban unas 8 o 10 personas, la mayoría gente mayor, con rostros curtidos por el frío y las décadas. Hablaban en murmullos, inclinados unos hacia otros, como si compartieran secretos que no podían salir de esas paredes. Cuando Daniel apareció, en lo alto de la escalera, algunas cabezas giraron de inmediato. Las conversaciones se interrumpieron por un segundo, como cuando alguien cambia el canal de la televisión sin avisar. Doña Ofelia le señaló una mesa junto a la pared, cerca de un ventanal que daba a la calle. Daniel se sentó, sintiendo la madera crujir bajo su peso. La mujer se acercó con un plato hondo y lo colocó frente a él. Sopa de fideos, con pequeños trozos de pollo y un olor reconfortante a ajo y cebolla frita. «Come», dijo, sin rodeos. «Aquí el frío se mete por dentro si uno lo deja con el estómago vacío». «Gracias», respondió Daniel. Hacía mucho que no probaba algo así. Ella asintió, como si la respuesta era la esperada. «¿Vas a quedarte solo esos par de días que dijiste?», preguntó, cruzando los brazos. Daniel pensó un momento antes de responder. «Depende», admitió. «Si encuentro lo que busco, tal vez sea suficiente. Si no, quizá necesite más tiempo». «¿Y qué es exactamente lo que buscas, Daniel?». La pregunta llegó suave, pero cargada de intención. Él se tomó unos segundos, moviendo la sopa con la cuchara. «Quiero entender por qué todos hablan de este lugar como un pueblo maldito», dijo al fin. «¿Por qué se fue tanta gente? ¿Y por qué cuando yo era niño, mi madre salió de aquí en plena noche sin despedirse de nadie?» Un leve estremecimiento cruzó el rostro de doña Ofelia. «Tu madre tenía sus razones», murmuró. «Razones que nadie debería juzgar. Pero yo necesito saber», insistió él bajando la voz. «En la ciudad escuché versiones distintas. Algunos dicen que fue por un derrumbe en la mina. Otros aseguran que hubo cosas peores, desapariciones, gente que enloqueció, que el pueblo se llenó de algo que no se ve, pero se siente». Miró a su alrededor, casi avergonzado de sus propias palabras. «Sé que puede sonar a exageración, pero aquí siempre hubo algo extraño, ¿no?». Ella no respondió de inmediato. Miró alrededor, comprobó que nadie estuviera demasiado pendiente y luego se inclinó un poco hacia él.
En todos los pueblos mineros hay historias tristes, dijo. Hombres que no regresan, niños que crecen sin padre, mujeres que hablan solas en la puerta de su casa porque el luto nunca termina. Pero lo que pasó aquí fue distinto, como si el pueblo entero hubiera sido puesto a prueba. Algunos se quedaron, otros, como tu madre, entendieron que lo mejor era irse antes de que fuera demasiado tarde. Daniel iba a preguntar, ¿tarde para qué? Pero algo más llamó su atención. En la mesa del centro, donde 3 hombres de sombreros de ala ancha jugaban dominó, una pieza cayó al suelo. El golpe seco resonó de forma desproporcionada en el salón. Uno de los hombres, de barba gris y ojos pequeños, se agachó para recogerla, pero antes de incorporarse, lanzó una mirada directa hacia Daniel. No era curiosidad, era advertencia. Doña Ofelia también lo notó. «Come», repitió esta vez más bajo, «y después sube temprano. Mañana, si todavía quieres respuestas, quizás alguien se disponga a hablar. Esta noche, no». Daniel obedeció. La sopa estaba caliente y sencilla, pero cada cucharada tenía un sabor de infancia que él no esperaba encontrar. Recordó a su madre cocinando algo parecido en una cocina estrecha, el vapor subiendo y empañando la pequeña ventana que daba al patio. En aquel entonces no había pueblo maldito, apenas un lugar frío y pequeño donde los adultos hablaban demasiado bajo y los niños aprendían pronto a escuchar detrás de las puertas. Cuando terminó de comer, doña Ofelia trajo un plato con pan y un poco de frijoles refritos. «De la casa», dijo, sin aceptar protestas. «Para que duermas bien». Al levantarse, sintió nuevamente las miradas discretas de las otras mesas. Uno de los hombres del dominó le susurró algo al otro, que sonrió sin alegría. Una señora sentada sola junto al mostrador hizo la señal de la cruz cuando él pasó cerca, como si fuera camino a algún lugar peligroso. Daniel fingió no notarlo y subió las escaleras. El cuarto lo recibió con el mismo silencio de antes, pero ahora había algo diferente. A lo lejos, casi imperceptible, llegaba el sonido de campanadas. Miró su reloj de pulso. Eran casi las 9. No debería resultar extraño que el campanario marcara la hora, pero algo en el ritmo lo inquietaba. Los golpes no eran regulares. Llegaban en grupos de 3, luego un intervalo largo, luego 2, luego otra pausa, como si alguien los tocara a mano, siguiendo un patrón que él no lograba descifrar. Se acercó a la ventana y miró por la rendija. La neblina se había espesado, bajando por los tejados como una sábana gruesa. Las luces de la calle parecían boyas sueltas en un mar blanco. Más abajo, cerca de la plaza, creyó ver una silueta moviéndose lentamente, arrastrando casi los pies. Pero cada vez que intentaba enfocarla, la niebla se la tragaba. El campanario dejó de sonar. El silencio que siguió fue tan repentino que Daniel sintió los vellos del brazo erizarse. Era como si el propio pueblo estuviera esperando para ver qué haría él. «Quizás estoy dejándome llevar demasiado», pensó. «No es más que un pueblo frío con mucha historia». Aún así, cerró la ventana, echó llave a la puerta girándola 2 veces y apoyó la maleta contra la madera como capa extra de seguridad. Apagó la luz, dejando entrar apenas el resplandor débil del poste de la calle por la rendija de la ventana. Se acostó, pero el sueño tardó en llegar. Con cada ruido, la madera crujiendo, el viento silbando, un ladrido lejano, su mente construía imágenes. Hombres cubiertos de hollín saliendo de la mina a medianoche, mujeres llorando en la plaza desierta, niños desapareciendo en la neblina. En algún punto entre un pensamiento y otro, acabó por quedarse dormido. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando despertó de golpe. El cuarto seguía en penumbra, pero algo lo había sacado del sueño. Se quedó quieto, tratando de identificar qué era. Entonces lo escuchó.
Pasos, lentos, firmes, medidos, en el pasillo, justo al otro lado de la puerta. Un paso, luego otro y otro. Pausa, luego 3 más, acercándose. Daniel contuvo la respiración. Se dijo que era natural, que había otros huéspedes, que alguien simplemente fue al baño. Y sin embargo, algo en la cadencia de esos pasos lo perturbaba. No eran los pies arrastrados de alguien cansado, ni el trote ligero de una persona que tiene prisa. Parecían las pisadas deliberadas de alguien que contaba mentalmente la distancia entre cada puerta. Los pasos se detuvieron justo frente a la suya. Daniel sintió el corazón latir con fuerza en el pecho. Pensó en hablar, pero la voz no le salió. Del otro lado de la madera, el silencio era denso. Casi podía imaginar una figura inmóvil, parada ahí, escuchando su propia respiración. Entonces ocurrió algo más extraño. El campanario comenzó a tocar de nuevo. Una sola campanada, seca, aislada, como un golpe de metal en el vacío. El sonido vino de lejos, pero llenó el cuarto por completo. Los pasos se alejaron, lentos, con la misma cadencia de antes. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3, hasta perderse al fondo del pasillo. Daniel permaneció inmóvil por largos minutos, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando solo su propio corazón. Ninguna puerta se abrió ni se cerró, ninguna voz resonó. Era como si nada hubiera ocurrido. Cuando por fin pudo moverse, se levantó despacio, se acercó a la puerta y pegó el oído a la madera. Nada. Giró la llave con cuidado y entreabrió unos centímetros. El pasillo estaba vacío, iluminado apenas por un foco débil en el techo. Todas las puertas permanecían cerradas. Quizás alguien fue al baño, pensó, tratando de calmarse. Pero al mirar hacia el fondo del pasillo, notó un detalle que le heló la sangre. No había baño al fondo, solo una pared con un crucifijo de madera clavado en el centro. Volvió al cuarto, más confundido que asustado, y echó llave nuevamente. El sueño tardó mucho más en regresar. Cuando amaneció, se sentía como si no hubiera descansado en absoluto. Al bajar al desayuno, encontró la fonda casi vacía. Solo la señora de la noche anterior estaba sentada en la misma mesa, tomando su café de olla en silencio. Doña Ofelia preparaba algo detrás del mostrador y, en cuanto lo vio bajar, le sirvió una taza de café humeante y un plato con pan dulce. «Parece que no dormiste muy bien», comentó observando sus ojeras. «Se escucha todo en esta casa», respondió Daniel, evitando entrar en detalles. «El piso, el viento, el campanario». Los ojos de doña Ofelia brillaron por un instante. «¿Escuchaste el campanario anoche?», preguntó fingiendo casualidad. «Sí, varias veces». Dudó un momento y luego añadió: «Y pasos en el pasillo, muy cerca de mi puerta». La mujer dejó el traste que secaba y apoyó las manos en el mostrador. «La iglesia cierra a las 7», dijo. «Y anoche nadie más subió al segundo piso después de las 9. Yo misma revisé las puertas y apagué las luces». Daniel sintió un frío diferente recorrerle la espalda. «Entonces, ¿quién tocó la campana? ¿Y quién caminó por el pasillo?» Doña Ofelia exhaló profundamente, como si supiera desde siempre que ese momento llegaría. «Esas son las preguntas que muchos dejaron de hacerse para poder seguir viviendo aquí», respondió. «Pero tú no viniste a vivir como los demás, ¿verdad? Viniste a remover lo que se hundió hace años». Se inclinó ligeramente hacia él, bajando la voz. «Si todavía quieres respuestas, empieza por la mina vieja», dijo. «La que está cerrada desde aquella noche. Ahí se rompió algo en este pueblo, y desde entonces nadie volvió a dormir igual». Daniel apretó la taza de café entre las manos. Afuera, la neblina comenzaba a levantarse, revelando poco a poco las fachadas coloridas y las calles húmedas de Real del Monte. Más allá de las casas y del cementerio que intuía en la distancia,
Se erguía el perfil oscuro de las antiguas instalaciones de la mina. Sabía en ese instante que era allí donde inevitablemente terminaría, y que lo esperaba bajo la tierra no era únicamente la historia de un pueblo maldito, sino también la verdad que su madre había intentado dejarle olvidada para siempre. Esa mañana, Real del Monte amaneció envuelto en una luz gris y fría que no terminaba de decidir si era madrugada o mediodía. El cielo estaba cubierto por nubes bajas que se pegaban a los cerros como si tuvieran miedo de alejarse, y el aire olía a tierra mojada, a carbón viejo y a algo más difícil de nombrar, algo que Daniel asociaba vagamente con el interior de las iglesias cuando nadie está dentro. Después del desayuno, salió a caminar por el pueblo. Necesitaba orientarse, recordar la geografía de un lugar que su memoria guardaba en fragmentos borrosos. Una calle con adoquines sueltos, una escalinata que bajaba hacia un mercado pequeño, una pared azul donde alguien había pintado un caballo con una sola línea continua. Algunas cosas seguían ahí. Otras habían desaparecido bajo capas de tiempo y silencio. La gente que encontraba en las calles lo miraba con esa misma mezcla de reconocimiento cauteloso que había notado la noche anterior. Nadie le sonreía abiertamente, pero tampoco lo ignoraban. Era como si su regreso hubiera enviado una señal silenciosa a través del pueblo, y cada persona estuviera evaluando qué tan lejos pensaba llegar él con sus preguntas. Subió por una calle empinada que recordaba haber recorrido de niño, corriendo hacia la tienda de la esquina con unas monedas en la mano. La tienda seguía ahí, aunque el letrero era nuevo y las paredes estaban repintadas de un amarillo que parecía demasiado alegre para ese entorno. Adentro, un joven de unos 20 años acomodaba latas en un estante. Cuando Daniel entró, se volvió con la automaticidad de quien espera a un cliente cualquiera, pero al verlo, se tensó ligeramente. «Buenos días», saludó Daniel. «¿Me da una botella de agua y unas galletas?» «Sí, cómo no», respondió el joven bajando del pequeño banco donde estaba subido. Mientras buscaba las cosas, Daniel observó el interior. En la pared detrás del mostrador había un almanaque viejo de varios años atrás, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, y junto a él, clavado con una tachuela, un papel amarillento escrito a mano. Desde donde estaba, no podía leer bien las letras, pero alcanzó a distinguir lo que parecía una lista de nombres. «¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí?», preguntó con tono casual. El joven lo miró. «Toda la vida. Soy de aquí». «¿Y tu familia también?» «Mis abuelos, mis padres». Una pausa breve. «Los que no se fueron, digo». Daniel aprovechó la apertura. «¿Tienes familia que se fue del pueblo? ¿Por el asunto de la mina?» El joven dejó las galletas sobre el mostrador y lo miró directamente, con una expresión que era mitad incomodidad, mitad algo parecido a las ganas de hablar con alguien que no fuera del lugar. «Mi tío se fue hace como 15 años», dijo finalmente. No quiso contar nada, solo dijo que había cosas que era mejor no ver. Se encogió de hombros, aunque el gesto no era tan indiferente como pretendía. «Aquí los viejos dicen que la mina está sellada por una razón, que lo que quedó adentro debe quedarse adentro». «¿Y tú qué crees?», preguntó Daniel. El joven vaciló. «Creo que cuando un pueblo entero decide no hablar de algo, ese algo debe ser muy grande». Le dio el cambio y desvió la mirada. «Que tenga buen día». Daniel salió de la tienda con el agua y las galletas bajo el brazo y siguió subiendo. La mina vieja estaba en las afueras del pueblo, siguiendo la calle principal, hacia el norte, hasta donde el empedrado cedía paso a un camino de terracería que se perdía entre los cerros. Doña Ofelia se lo había dicho sin decírselo del todo. Era la información que flotaba entre sus palabras como una corriente fría bajo la superficie de un río. Tardó unos 20 minutos en llegar al acceso.
Era un espacio abierto, cercado por una malla metálica oxidada, de la que colgaban varios letreros. Prohibido el acceso, zona de riesgo, propiedad privada. Más allá de la malla, se veían los restos de la infraestructura, una estructura de metal herrumbrosa que en otro tiempo sirvió de elevador para bajar a los mineros. Un edificio bajo con las ventanas tapiadas y el techo parcialmente hundido. Montones de tierra y roca oscura acumulados como cicatrices sobre la ladera. Todo estaba inmóvil, pero no tranquilo. Había una diferencia entre la quietud de un lugar simplemente abandonado y la quietud de un lugar que guardaba algo. Daniel lo sintió en cuanto se acercó a la malla, un peso en el aire, una especie de presión sutil que no provenía del viento ni del frío, sino de algo más profundo, como si la tierra misma contuviera la respiración. Rodeó el perímetro lentamente, buscando alguna señal, algún detalle que le dijera más de lo que los letreros admitían. Fue entonces cuando lo vio. En el extremo sur del cercado, donde la malla estaba doblada hacia afuera como si alguien hubiera forzado el paso hace tiempo, había una ofrenda. Era pequeña, casi discreta, una veladora apagada, 3 flores de cempasúchil secas atadas con un cordón y una fotografía plastificada clavada en el suelo con una varilla delgada. Se agachó para ver la fotografía mejor. Era en blanco y negro, borrosa por el tiempo y la intemperie, pero se podía distinguir a un grupo de hombres con cascos y overoles posando frente a lo que parecía la entrada de una mina. Eran 6. Debajo de la imagen, alguien había escrito con marcador negro, en letra pequeña pero firme: «Para los que no salieron, que Dios los tenga». Daniel se quedó en cuclillas un momento, mirando esa frase. 6 hombres. Una ofrenda que alguien seguía renovando, porque las flores, aunque secas, no eran de hace años. Alguien venía hasta aquí en silencio, sin que el pueblo lo supiera o sin que nadie lo admitiera, a recordar a esos hombres. No debería estar aquí. La voz lo sobresaltó. Se incorporó de golpe y giró. A unos metros de él, apoyado en un árbol, estaba un hombre de unos 70 años, flaco, con una chamarra oscura y un sombrero viejo calado hasta las cejas. Lo miraba sin hostilidad, pero con esa seriedad de quien ha dicho la misma frase muchas veces y sabe que pocas personas la escuchan. «Perdone», dijo Daniel recomponiéndose. «Solo estaba viendo...» «Ya sé lo que estaba viendo», interrumpió el hombre. «Y sé quién es usted». Hizo una pausa. «Es el hijo de Lucía». Daniel abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. El hombre se despegó del árbol y se acercó con pasos lentos pero seguros, pisando la terracería, con la familiaridad de quien conoce ese camino desde hace décadas. «Me llamo Aurelio», dijo, deteniéndose a un par de metros. «Trabajé en esta mina durante 16 años. Estuve ahí la noche que todo pasó». Sus ojos oscuros no se apartaron de los de Daniel. «Y soy probablemente el único que queda en este pueblo que todavía está dispuesto a contarlo». Daniel sintió algo moverse dentro de su pecho, una mezcla de alivio y miedo que no sabía cómo separar. «¿Por qué yo?», preguntó. «¿Por qué contármelo a mí?». Aurelio miró hacia la estructura oxidada de la mina, como si consultara algo con ella. «Porque su madre me pidió que, si algún día su hijo regresaba, le dijera la verdad». Volvió a mirarlo. «Y usted regresó, 20 años tarde, pero regresó». El viento pasó entre ellos, frío y silencioso. A lo lejos, el campanario del pueblo soltó una sola campanada, seca y limpia, que se perdió en los cerros. «¿Qué pasó esa noche?», preguntó Daniel, con la voz apenas firme. Aurelio respiró hondo. Miró el suelo un momento, como quien recoge fuerzas que lleva guardadas demasiado tiempo, y cuando levantó la vista,
Sus ojos tenían algo que Daniel no supo descifrar de inmediato. No era tristeza, ni culpa, ni miedo. Era la expresión de alguien que ha cargado un peso enorme durante años y finalmente ve la oportunidad de depositarlo en el lugar correcto. Todo empezó 3 semanas antes del derrumbe, comenzó a decir Aurelio, con voz lenta y pausada, como quien recita algo que ha ensayado en silencio 1000 veces. El ingeniero a cargo de la mina sabía que el túnel norte estaba fallando. Las vigas crujían diferente, el agua filtraba por lugares donde nunca había filtrado, y 2 de los mineros más viejos le avisaron que el techo cedería antes de que terminara el mes. Hizo una pausa. Pero el ingeniero tenía una orden de sus patrones: no parar la producción bajo ningún concepto. Había un contrato grande, una entrega importante, y el dinero valía más que las vigas. Daniel escuchaba sin moverse, sin respirar apenas. Una noche de noviembre, continuó Aurelio, mandaron a los 6 hombres de siempre al turno de madrugada. Eran los más jóvenes, los que más necesitaban el trabajo. Ninguno tenía más de 35 años. 3 de ellos tenían hijos pequeños. Su voz no temblaba, pero las palabras salían cargadas de un peso antiguo. A las 2 de la mañana, el túnel norte se vino abajo. Un derrumbe parcial, dijeron después, pero no hubo rescate real. Cuando llegaron las autoridades, la entrada ya estaba completamente sellada, y el ingeniero había asegurado que no existía ninguna posibilidad de sobrevivientes. Los trabajos de rescate fueron suspendidos en menos de 48 horas. Daniel apretó la mandíbula. ¿Y los cuerpos? Aurelio negó lentamente con la cabeza. Nunca los sacaron. Miró hacia la mina. Siguen ahí adentro, los 6. Por eso la mina está cerrada, no por seguridad, como dicen los letreros, sino porque los dueños nunca quisieron que se investigara a fondo lo que pasó, y enterrar ese túnel fue la manera más fácil de enterrar también las responsabilidades. El silencio que siguió fue largo. Daniel miró la fotografía plastificada, los 6 hombres con sus cascos, posando sin saber lo que vendría. «¿Y mi madre?», dijo al fin. «¿Qué tiene que ver ella con todo esto?». Aurelio lo miró fijamente. «Tu madre era la única persona del pueblo que tenía pruebas, documentos, cartas del ingeniero, un registro de los avisos que los mineros le habían dado semanas antes». Hizo una pausa significativa. «Y la noche después del derrumbe, alguien fue a su casa a decirle que si hablaba, la siguiente en desaparecer sería ella, y que si no era ella, serías tú». Daniel sintió el mundo inclinarse ligeramente, como si el suelo debajo de sus pies hubiera respirado. «Por eso se fue», dijo, casi para sí mismo. «Por eso se fue», confirmó Aurelio. «No fue cobardía, fue lo único que pudo hacer para protegerte». Se metió la mano en el bolsillo interior de la chamarra y sacó un sobre doblado, amarillento por el tiempo, con el nombre Daniel escrito en tinta azul, con la letra que él reconoció de inmediato como la de su madre. «Me lo dejó esa misma noche, antes de subir a ese autobús con usted dormido en los brazos. Me dijo, si mi hijo algún día regresa, dáselo. Él sabrá qué hacer». Daniel tomó el sobre con manos que no terminaban de obedecerle. Lo sostuvo un momento sin abrirlo, sintiendo el peso liviano del papel y el peso infinito de todo lo que contenía. Aurelio dio un paso atrás. «Lo dejo solo», dijo, «pero escúcheme bien. Si decide hacer algo con lo que está ahí adentro, tenga cuidado. Algunos de los que silenciaron esto siguen vivos y siguen teniendo poder en este pueblo». Lo miró una última vez con esa expresión de carga finalmente depositada. «Su madre fue valiente, usted también puede serlo, pero la valentía sin cuidado aquí solo lleva a una cosa». No terminó la frase. No hizo falta. Daniel sabía exactamente a qué se refería.
Aurelio se alejó por el camino de terracería, con las manos en los bolsillos y el sombrero calado, hasta que la neblina que comenzaba a bajar de los cerros lo fue borrando poco a poco, como si el pueblo se lo tragara de regreso al silencio del que había salido. Daniel se quedó solo frente a la mina, con el sobre en la mano y el viento frío pegándole en la cara. Lo giró despacio. El sello estaba intacto, pegado con cinta adhesiva, que el tiempo había vuelto frágil, pero que nadie había tocado en 20 años. Adentro estaba la verdad que su madre había protegido con su propia vida, con su propio exilio, con todas las noches que Daniel la había visto quedarse despierta mirando la pared sin decir una sola palabra. La abrió. Las hojas dentro del sobre eran 3. Estaban dobladas con cuidado, como si su madre hubiera sabido que el tiempo las maltrataría y hubiera intentado protegerlas con ese último gesto de orden antes del caos. Daniel las desplegó despacio, sintiendo el papel crujir entre sus dedos con la fragilidad de algo que lleva demasiados años esperando ser leído. La letra de su madre era pequeña y apretada, inclinada hacia la derecha como si las palabras tuvieran prisa por llegar al final de cada línea. Empezó a leer de pie, con la mina a sus espaldas y el viento moviéndole el cabello. Daniel, si estás leyendo esto, significa que regresaste. Siempre supe que lo harías. Eres demasiado parecido a mí para quedarte con las preguntas sin respuesta. No sé cuántos años habrán pasado. No sé si todavía me guardas rencor por haberte sacado de allí sin explicación. Pero necesito que sepas que todo lo que hice, lo hice por ti. Solo por ti. Tuvo que detenerse un momento. El tono de esas palabras era exactamente el de su madre. Directo, sin adornos, sin pedir disculpas, pero explicándolo todo. Continuó leyendo. Lo que pasó en la mina del norte no fue un accidente. Fue una decisión. El ingeniero Rodrigo Fuentes Carrasco sabía desde 3 semanas antes que el túnel estaba fallando. Yo lo sé porque trabajaba como asistente administrativa en las oficinas de la compañía. Y yo misma mecanografié 2 de los informes que él envió a los dueños, advirtiendo sobre el riesgo. Los dueños respondieron por escrito, ordenándole continuar las operaciones. Esa respuesta también la mecanografié yo. Guardé copias de todo, porque algo me dijo que algún día iba a necesitarlas. Daniel bajó las hojas un instante. Su madre había trabajado en las oficinas de la mina. Nunca se lo había dicho. En su memoria, ella era simplemente mamá, una mujer que hacía tamales los domingos y que a veces lloraba sin que él supiera por qué. Nunca había imaginado que detrás de ese silencio había una historia así de concreta, así de peligrosa. Siguió leyendo. La noche del derrumbe, yo estaba en casa contigo. Escuché las sirenas. Al día siguiente, cuando fui a las oficinas, el ingeniero Fuentes ya había mandado destruir todos los archivos originales. Pero las copias que yo guardé seguían en mi casa, debajo del piso de madera del cuarto de costura. Nadie lo sabía excepto Aurelio, porque él fue quien me ayudó a esconderlas cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Debajo del piso, Daniel sintió un golpe de adrenalina recorrerle el cuerpo. Las copias podían seguir ahí si la casa de su madre todavía existía, si nadie la había demolido, si el tiempo no las había destruido. La segunda hoja contiene los nombres de las personas que sabían y callaron: el ingeniero, los 2 supervisores de turno, el médico que firmó los certificados de defunción sin haber visto los cuerpos, y el presidente municipal de ese entonces, que recibió dinero para garantizar que la investigación no llegara a nada. Algunos de ellos todavía viven en Real del Monte o cerca. Quiero que sepas sus nombres porque el silencio los ha protegido durante demasiado tiempo. Daniel pasó a la segunda hoja. Efectivamente, había una lista. 6 nombres escritos con claridad.
cada uno acompañado de una breve descripción de su rol en el encubrimiento. Reconoció uno de inmediato: Fuentes Carrasco, R., ingeniero responsable, actualmente retirado en Pachuca. Otro nombre lo golpeó de forma diferente: Velázquez Mora, C., presidente municipal, actualmente propietario de 2 negocios en el centro de Real del Monte. El hombre seguía en el pueblo. Tal vez era uno de los que lo habían mirado la noche anterior en la fonda. Tal vez era alguien que conocía su cara desde niño y que ahora sabía perfectamente por qué había regresado. La tercera hoja, decía su madre al final de la segunda, es para ti, no para ninguna autoridad, no para ningún periódico, solo para ti. Daniel dobló la segunda hoja con cuidado y pasó a la tercera. Esta era diferente. La letra era más irregular, como si hubiera sido escrita con prisa o con las manos temblando. Daniel, tenías 9 años la noche que nos fuimos. Dormías en mis brazos en el autobús y yo te miraba la cara pensando que no tenía derecho a arrastrar contigo ese peso. Pensé muchas veces en regresar, en hablar, en entregar esos documentos a alguien, pero siempre había algo que me detenía: el miedo de que te hicieran daño, la duda de si alguien creería a una simple secretaria contra un ingeniero y un presidente municipal. Y los años fueron pasando, y el silencio se fue volviendo costumbre. No te pido que hagas algo heroico, no te pido que pongas tu vida en riesgo, solo te pido que no dejes que esos 6 hombres sigan enterrados en el olvido. Tienen familias, tienen hijos que crecieron sin saber exactamente qué pasó con sus padres. Merecen una verdad, aunque sea tarde. Todos la merecemos. Te quiero más de lo que nunca supe decirte en voz alta. Mamá. Daniel no supo en qué momento el sobre había caído al suelo. Estaba de pie frente a la mina, con las 3 hojas en las manos y los ojos ardiendo de una manera que no tenía nada que ver con el viento frío. Se quedó así un largo rato, sin moverse, dejando que las palabras terminaran de asentarse dentro de él como polvo que baja lentamente después de un derrumbe. Su madre había cargado sola con ese secreto durante más de 20 años. Había vivido con él en silencio, en una ciudad donde nadie la conocía, levantándose cada mañana con el peso de 6 hombres enterrados bajo tierra y la culpa de no haber hablado. Y nunca, ni una sola vez, le había dicho una palabra. Recogió el sobre del suelo, dobló las hojas con cuidado y las guardó dentro. Las metió en el bolsillo interior de su abrigo, cerca del pecho, como si necesitara sentirlas cerca. Luego miró hacia la mina una última vez. La estructura oxidada seguía inmóvil bajo el cielo gris. Pero ahora Daniel la veía diferente. Ya no era solo el esqueleto de un edificio abandonado. Era una tumba que alguien había construido con prisa, con dinero y con la complicidad del silencio, y que llevaba décadas esperando que alguien tuviera el valor de nombrarla por lo que era. Comenzó a caminar de regreso al pueblo. Sus pasos sobre la terracería sonaban firmes, más seguros que por la mañana. Tenía los documentos de su madre, tenía los nombres, tenía el testimonio de Aurelio, y tenía algo más que no había esperado encontrar cuando subió a ese autobús desde la Ciudad de México. Una razón real para estar ahí, pero también sabía que el camino que acababa de escoger no sería sencillo. Si Velázquez Mora seguía en el pueblo, si los otros nombres de esa lista tenían todavía influencia en la región, moverse con descuido podía costarte caro. El vendedor de periódicos lo había advertido la primera tarde. La curiosidad aquí siempre cobra caro, y Aurelio, con su frase inacabada, le había dicho lo mismo de otra manera. Al entrar de nuevo al empedrado del pueblo, notó que la neblina de la mañana había cedido un poco. Las calles tenían más movimiento. Señoras con bolsas del mercado, un par de turistas con cámaras fotográficas,
un niño corriendo detrás de un perro flaco. La vida ordinaria de Real del Monte continuaba su ritmo lento, ajena, o fingiendo ser ajena, a lo que Daniel llevaba en el bolsillo. Pasó frente a la tienda donde había comprado el agua por la mañana. El joven estaba en la puerta, barriendo la banqueta. Cuando lo vio pasar, se detuvo un momento y lo miró con algo que parecía curiosidad mezclada con preocupación. ¿Fue hasta la mina?, preguntó sin rodeos. Daniel se detuvo. Sí. El joven miró hacia los lados, casi sin querer, un gesto automático que Daniel ya empezaba a reconocer en la gente del pueblo. ¿Encontró lo que buscaba? Parte de ello, respondió Daniel. Todavía falta algo. El joven asintió despacio como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. «Si va a hacer preguntas por aquí», dijo en voz baja, «tenga cuidado con don Carlos Velázquez, el del negocio de artesanías junto a la plaza». Volvió a mirar hacia los lados. Es de los que no olvida quién pregunta qué. Daniel sintió el nombre aterrizarle en el pecho como una piedra fría. «Lo conoce bien». «Lo suficiente», respondió el joven. «Mi abuelo era uno de los que trabajaban en esa mina. No era de los 6 que murieron, pero estuvo ahí esa noche. Y don Carlos fue el primero en ir a su casa al día siguiente a decirle que se callara». Las piezas seguían encajando, una a una, con esa precisión dolorosa que tienen las verdades que llevan demasiado tiempo esperando salir. «¿Cómo te llamas?», preguntó Daniel. «Tomás», respondió el joven. «Tomás». Daniel lo miró directamente. «¿Estarías dispuesto a contarme lo que tu abuelo te contó?». El joven sostuvo esa mirada varios segundos, midiendo algo invisible entre los dos. Luego volvió a mirar la calle, como consultando con el pueblo entero si debía dar ese paso. «Venga esta tarde», dijo finalmente. «Como a las 5, cuando cierre. Mi abuelo vive 2 calles arriba. Tiene 91 años, pero la memoria la tiene mejor que yo». Una pausa. Siempre quiso hablar. Nunca tuvo a quién. Daniel asintió. «Ahí estaré». Siguió caminando hacia la fonda. El sol, que casi nunca se mostraba completo en Real del Monte, asomó por un instante entre las nubes, lanzando una luz oblicua y breve sobre los tejados rojos y las fachadas de colores. Por un segundo, el pueblo pareció casi hermoso, casi inocente, como una postal de pueblo mágico que no contara nada de lo que había debajo. Pero Daniel ya sabía que la belleza de Real del Monte era exactamente eso, una postal. Y detrás de ella, enterrado bajo toneladas de tierra y décadas de silencio, había algo que 6 familias seguían esperando que alguien sacara a la luz. Esa tarde, a las 5, comenzaría la parte más peligrosa de su búsqueda. A las 4:30 de la tarde, Daniel volvió a la fonda para dejar el sobre de su madre bien guardado entre la ropa de su maleta, envuelto en una camiseta para protegerlo. No era el escondite más sofisticado del mundo, pero era lo que tenía. Antes de salir, se miró un momento en el espejo pequeño que colgaba sobre el lavabo. Tenía ojeras profundas, el cabello revuelto por el viento de los cerros y una expresión que no reconocía del todo. Era la cara de alguien que ha dormido mal y ha pensado demasiado, pero también la de alguien que por primera vez en años sabe exactamente por qué está en el lugar donde está. Bajó las escaleras. Doña Ofelia estaba sentada detrás del mostrador, bordando algo con hilo rojo sobre una tela oscura. Levantó la vista cuando lo escuchó bajar. «¿Sales otra vez?», dijo. No era pregunta. «Voy a visitar a alguien», respondió Daniel. «El abuelo de un muchacho que se llama Tomás, el de la tienda». Los dedos de doña Ofelia se detuvieron sobre la tela. «¿Don Eusebio?», murmuró. «No sé su nombre. Si es el abuelo de Tomás, es don Eusebio Ríos». La mujer bajó el bordado y lo miró con una expresión que mezclaba respeto y algo parecido a la alarma. «Daniel, don Eusebio estuvo en la mina esa noche.
Fue uno de los que salió. Hizo una pausa. Y fue también uno de los que vivió con las consecuencias de haberse quedado callado todos estos años. Lo sé, dijo Daniel. Tomás me dijo que su abuelo siempre quiso hablar. Doña Ofelia asintió despacio. Quiso, sí. Más de una vez intentó ir con las autoridades. Más de una vez alguien se lo impidió. Volvió a tomar el bordado, aunque no retomó el movimiento. Ten cuidado con lo que despiertas, muchacho. Hay personas en este pueblo que llevan décadas viviendo encima de ese secreto como si fuera el piso de su casa. Y no van a quedarse quietos si sienten que alguien viene a quitarles ese suelo de debajo. Daniel pensó en el nombre de Velázquez Mora escrito en la hoja de su madre. Pensó en la tienda de artesanías junto a la plaza, en el hombre que probablemente lo había visto llegar al pueblo y que ya estaría calculando cuánto tiempo le quedaba antes de que la visita de ese forastero se convirtiera en un problema. ¿Lo conoces a él? ¿A Velázquez?, preguntó. Doña Ofelia tardó un segundo. Todo el pueblo lo conoce, respondió. Es de esos hombres que saben exactamente cuánto poder tienen y nunca lo sueltan. Sus ojos se posaron en Daniel con una intensidad que iba más allá de la preocupación ordinaria. Y sabe que estás aquí. En un pueblo de este tamaño, todo se sabe en menos de una hora. Daniel salió a la calle con esa frase pegada en la nuca como el frío de la neblina. Las dos calles que lo separaban de la casa del abuelo de Tomás las recorrió deprisa, con las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente inclinada. Al pasar frente al negocio de artesanías junto a la plaza, aflojó el paso involuntariamente. Era un local pequeño, con la fachada pintada de verde oscuro y el escaparate lleno de figuras de barro, textiles y réplicas de cascos de minero. La puerta estaba entreabierta. Adentro había una figura parada de espaldas, acomodando algo en un estante. Como si sintiera la mirada, el hombre giró. Era mayor, de unos 70 años, corpulento, con el cabello completamente blanco peinado hacia atrás y unos ojos pequeños y muy claros que contrastaban con su piel morena. No sonrió. No hizo ningún gesto. Solo lo miró durante los 3 o 4 segundos que Daniel tardó en seguir caminando. Pero en esos segundos hubo algo que no necesitó palabras. El reconocimiento mutuo de dos personas que ya saben que están en lados opuestos de algo. Daniel dobló la siguiente esquina y respiró hondo. La casa de don Eusebio Ríos era pequeña, de paredes color crema con la pintura descascarada en las esquinas y una puerta de madera verde con un aldabón de hierro forjado. Tomás ya estaba esperando afuera, con las manos metidas en los bolsillos de una chamarra café, y cuando vio a Daniel doblar la esquina, asintió brevemente. Llegó a tiempo, dijo. Mi abuelo está bien hoy, los días buenos no los desperdiciamos. Golpeó el aldabón 2 veces y abrió la puerta sin esperar respuesta, lo que indicaba que vivía o pasaba mucho tiempo ahí. El interior olía a café, a mentol y a esa mezcla particular de años acumulados que tienen las casas de la gente muy mayor. Muebles que ya no se mueven de su lugar, fotografías que llevan décadas en la misma pared, el silencio espeso de quien ha visto pasar demasiadas cosas. Don Eusebio estaba sentado en un sillón junto a la ventana, tapado con una cobija a cuadros, a pesar de que adentro no hacía tanto frío. Era un hombre delgadísimo, de piel como papel viejo, con el cabello blanco y ralo y las manos llenas de manchas del tiempo. Pero sus ojos, cuando se levantaron hacia Daniel, eran vivos y oscuros como los de alguien mucho más joven. «Siéntese», dijo, con una voz que todavía tenía peso, aunque le faltaba volumen. Daniel tomó una silla frente a él. Tomás se quedó parado junto a la pared, con los brazos cruzados, como testigo. «Usted es el hijo de Lucía», dijo don Eusebio sin preámbulos. «Sí, señor,
El anciano lo estudió un momento. Tiene su misma forma de sentarse, derecho, con las manos sobre las rodillas, como quien está listo para escuchar algo difícil. Una pausa. ¿Ya fue a la mina? ¿Esta mañana? ¿Habló con Aurelio? Sí, y me dio una carta que mi madre le dejó antes de irse. Don Eusebio cerró los ojos un momento, como si ese dato le confirmara algo que llevaba años esperando. Lucía era la única persona honesta que trabajaba en esas oficinas, dijo. Todos los demás miraban para otro lado porque les convenía. Ella no pudo. Abrió los ojos. Y eso casi le cuesta la vida. ¿Casi? Preguntó Daniel tenso. La noche después del derrumbe, comenzó don Eusebio, acomodándose despacio en el sillón. Yo fui a avisarle. Fui corriendo desde mi casa hasta la suya, porque alguien del grupo de Velázquez me dijo sin querer que esa noche iban a ir a hablar con ella. Y hablar con Velázquez no significaba hablar. El anciano hizo una pausa. Tomás, desde la pared, no se movió. Llegué antes que ellos, continuó. Le dije que tenía menos de una hora para irse. Ella ya tenía la maleta a medias preparada, como si en algún lugar de su corazón supiera que ese momento iba a llegar. Lo que no tenía preparado era a usted. Miró a Daniel con una expresión que no era lástima, sino algo más parecido al reconocimiento. Lo fui a buscar a su cuarto y lo cargué hasta la puerta mientras ella terminaba de empacar. Usted dormía tan profundo que no despertó ni cuando la calle estaba completamente fría. Daniel escuchaba sin moverse. Algo en su garganta se había cerrado de una manera que no era dolor, sino esa especie de nudo que se forma cuando una historia que siempre existió, pero nunca fue dicha, finalmente sale a la luz. ¿Qué pasó con los 6 hombres? Preguntó con la voz apenas audible. Realmente nadie intentó rescatarlos. Don Eusebio bajó la mirada hacia sus manos. Yo lo intenté, dijo. Al día siguiente del derrumbe, junto con otros 4 compañeros, fui a la entrada del túnel norte con herramientas. Su voz se endureció. Velázquez llegó media hora después con 2 hombres de la presidencia municipal y nos dijeron que el área estaba bajo custodia oficial, que era zona de riesgo y que quien intentara entrar sería detenido. Una pausa larga. Una semana después, sellaron la entrada con concreto. Dijeron que era por seguridad. ¿Y los familiares de los 6 hombres? Recibieron una compensación, dijo el anciano, y la palabra sonó en su boca como algo sucio. Dinero suficiente para callarlos, no para consolarlos. Algunas familias lo rechazaron. Las que lo rechazaron encontraron otras formas de presión, trabajos que desaparecieron, créditos que no llegaron, hijos que de repente tuvieron problemas en la escuela. Negó lentamente con la cabeza. Así funciona el poder en los pueblos pequeños, muchacho. No necesita gritar, le basta con susurrar. Daniel sacó el sobre del bolsillo interior del abrigo y lo sostuvo entre las manos. Mi madre guardó documentos, dijo. Copias de los informes del ingeniero, la orden de los dueños de no parar la producción. Los escondió debajo del piso de madera del cuarto de costura de nuestra casa. Miró al anciano. ¿Sabe si esa casa todavía existe? Don Eusebio y Tomás intercambiaron una mirada rápida. ¿Cuál era su casa?, preguntó Tomás. La calle que sube detrás de la plaza, una casa con la fachada naranja y una ventana con barrotes pintados de negro. Tomás exhaló despacio. Esa casa existe, dijo. La compró alguien hace años y la remodeló. Ahora es una casa de renta para turistas. Una pausa. Pero el cuarto de costura estaba en la parte de atrás, en el primer piso, dijo Daniel, buscando en su memoria. Una habitación pequeña, sin ventana al exterior. Cuando la remodelaron, dijo Tomás lentamente, yo tenía como 15 años y me contrataron para ayudar con trabajo de carga.
Recuerdo que levantaron parte del piso de madera de un cuarto trasero para poner duela nueva. Frunció el ceño, concentrándose. Pero no terminaron ese cuarto. Algo pasó con el presupuesto y lo dejaron a medias. La parte del fondo, la que da a la pared trasera, nunca la tocaron. Sigue con el piso original. Daniel sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Quién rentó esa casa?, preguntó. Tomás y don Eusebio volvieron a mirarse. Esta vez, el silencio entre ellos fue más largo, cargado de algo que Daniel no podía leer del todo. Fue el anciano quien habló. La administra una señora que vive en Pachuca, dijo. Pero el dueño registrado del inmueble, desde que lo compró hace 17 años, hizo una pausa que pesó como una losa. Es Carlos Velázquez Mora. El silencio que siguió fue absoluto. Afuera, el viento pasó por la calle con un silbido bajo que se coló por las rendijas de la ventana. La cobija a cuadros de don Eusebio se movió ligeramente. Daniel comprendió en ese instante la magnitud de lo que tenía frente a él. Velázquez no solo había silenciado a los testigos, no solo había recibido dinero para enterrar la investigación, había comprado la casa donde vivía la única persona que tenía pruebas en su contra. Tal vez buscando esas pruebas, tal vez sin encontrarlas nunca, tal vez sin imaginar que 20 años después llegaría el hijo de esa mujer a terminar lo que ella no pudo. «Necesito entrar a esa casa», dijo Daniel con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Don Eusebio lo miró largo rato. Luego, con movimientos lentos y deliberados, sacó la mano de debajo de la cobija y extendió los dedos hacia Tomás. «El cajón de arriba», dijo el anciano, señalando un mueble junto a la pared. Tomás abrió el cajón y sacó algo pequeño, metálico, que depositó en la mano de su abuelo. El viejo lo sostuvo un momento y luego se lo tendió a Daniel. Era una llave. «Esa llave», dijo don Eusebio, «me la dio la señora administradora hace años, cuando la ayudé con unos trámites. Nunca la pedí. Ella simplemente me la dejó por si acaso». Sus ojos oscuros brillaron con algo que después de décadas de silencio solo podía llamarse determinación. «Creo que el por si acaso llegó hoy». Daniel tomó la llave. El metal estaba frío, pero en su mano se sintió más pesado que cualquier cosa que hubiera cargado en mucho tiempo. «Vaya de noche», dijo el anciano. «Cuando Velázquez cierre su negocio y se vaya a cenar. Tiene la costumbre de cenar fuera los domingos. Una última mirada directa, sin adornos. Y Daniel, si encuentra lo que su madre escondió, no se quede con ello. Esos documentos necesitan llegar a alguien que no pueda ser silenciado tan fácilmente como los que intentamos hablar antes. Alguien de fuera, de la ciudad, con acceso a medios o a instancias que Velázquez no controle». Daniel asintió, guardando la llave en el mismo bolsillo donde llevaba el sobre de su madre. Cuando salió de esa casa, el pueblo ya estaba oscureciéndose. Las farolas de la calle encendieron casi al mismo tiempo, dibujando esos charcos de luz entre largos tramos de sombra que él ya conocía. La neblina comenzaba a bajar de los cerros con su ritmo lento e inevitable. Esa noche, Daniel entraría a la casa donde había nacido. Buscaría lo que su madre había escondido bajo el piso de madera hace más de 20 años, y al amanecer, con esos documentos en la mano, comenzaría el paso más importante y más peligroso de todo, el de hacer que la verdad saliera del pueblo para siempre. Pero primero tenía que sobrevivir la noche, y en Real del Monte, como él había aprendido en menos de 48 horas, las noches raramente eran lo que parecían. Aquí va la continuación y el final de la historia de Daniel en Real del Monte. Daniel dobló las 3 hojas con cuidado. Las guardó dentro del sobre y metió el sobre en el bolsillo interior de su chamarra, pegado al pecho, como si necesitara sentir el calor de su propio cuerpo protegiéndolas. Miró la mina una última vez.
La estructura oxidada seguía ahí, muda, indiferente, guardando sus muertos con la misma paciencia con la que los cerros guardaban la neblina. Luego dio media vuelta y comenzó a bajar hacia el pueblo. Tenía una dirección, una sola, pero concreta, la casa donde había nacido, en la calle que subía detrás de la plaza principal. No sabía si seguiría en pie, no sabía si alguien más vivía ahí ahora, pero debajo del piso de madera del cuarto de costura, si el tiempo no lo había deshecho todo, esperaban los documentos que su madre había protegido con su silencio durante más de 20 años. Caminó despacio, dejando que los adoquines mojados le marcaran el ritmo. El pueblo empezaba a despertar de su quietud habitual. Una señora barría la banqueta frente a su casa. Un niño cruzó la calle corriendo con una mochila al hombro. El olor a café recién hecho salía de una ventana entreabierta. Real del Monte en la mañana tenía algo diferente a Real del Monte de noche, como si la luz gris del día le quitara un poco del peso que la oscuridad le ponía encima. Encontró la calle más por instinto que por memoria. Era estrecha, con casas de colores deslavados, apretadas una contra otra, y subía con una inclinación que le quemó un poco los muslos. Contó las puertas desde la esquina, como lo había hecho de niño sin saber que lo estaba memorizando. La tercera puerta, verde, en otro tiempo, ahora pintada de un azul pálido que el clima había ido borrando en los bordes. Se detuvo frente a ella. No había timbre. Golpeó con los nudillos 3 veces y esperó. Nada. Volvió a llamar. Silencio. Se asomó por la ventana lateral, protegida por una reja de hierro. Adentro todo estaba oscuro, los muebles cubiertos con sábanas blancas, el polvo flotando en el único rayo de luz que se filtraba por una rendija. La casa estaba vacía, deshabitada, probablemente desde hacía años. Probó la puerta, cerrada con llave, pero la madera estaba hinchada por la humedad y el marco cedía ligeramente. Buscó con los dedos a lo largo del dintel, luego debajo de la maceta de barro seco que seguía ahí junto a la entrada, como si nadie la hubiera movido en décadas. Y ahí estaba, una llave vieja, de metal oscuro, exactamente donde su madre siempre la dejaba. El interior olía a tiempo detenido, a madera húmeda, a polvo acumulado, a algo dulce y viejo que Daniel no supo nombrar, pero que reconoció de inmediato en algún lugar entre el estómago y el pecho. Caminó despacio por la sala, rozando con los dedos las sábanas que cubrían los muebles. Aquí estaba el sillón donde su madre cosía, allá la mesa donde él hacía la tarea. Más adentro, la cocina pequeña, con la ventana que daba al patio, exactamente como la había visto 1000 veces en sueños sin saber que era un recuerdo real. El cuarto de costura estaba al fondo del pasillo, la última puerta a la derecha. Era pequeño, apenas lo suficiente para una silla, un costurero y una ventana que daba a la pared del vecino. El piso era de madera, con tablas anchas y oscuras que crujían con cada paso. Daniel se arrodilló y empezó a examinarlas con las manos, buscando alguna tabla más floja, alguna marca, algún detalle que su madre hubiera dejado como señal. La encontró en el rincón más alejado de la puerta, una tabla ligeramente más corta que las demás, sin clavo en el extremo izquierdo. La levantó con esfuerzo. Debajo había un espacio oscuro de unos 10 centímetros de profundidad. Y dentro de ese espacio, envuelta en una bolsa de plástico grueso atada con cordón, una carpeta de cartón color café, deformada por los años, pero entera. Daniel la sacó despacio, como si pudiera romperse. La sostuvo en las manos un momento, sintiendo su peso modesto, casi ridículo para todo lo que representaba. La abrió. Adentro estaban los documentos, hojas mecanografiadas con membretes de la compañía minera, fechadas semanas antes del derrumbe, informes técnicos sobre el estado del túnel norte,
una carta firmada por el ingeniero Fuentes Carrasco, dirigida a los propietarios, advirtiendo con detalle sobre el riesgo inminente de colapso. Y debajo de esa carta, con el sello de respuesta bien visible, la instrucción de los dueños: continuar operaciones según lo programado. Las condiciones son manejables. Manejables. Daniel leyó esa palabra 3 veces. 6 hombres enterrados bajo toneladas de roca, y la palabra que los condenó había sido manejables. Cerró la carpeta, la metió en su mochila junto al sobre de su madre y salió de la casa. Cerró la puerta con llave y volvió a dejar la llave debajo de la maceta, no por costumbre, sino porque algo le dijo que ese gesto era el último hilo que lo conectaba con el niño que había sido en ese lugar. De regreso en la fonda, encontró a doña Ofelia sola, limpiando la misma barra de siempre. Cuando lo vio entrar con la mochila apretada contra el cuerpo y los ojos distintos, la mujer dejó el trapo sobre el mostrador y no dijo nada. Simplemente esperó. «Encontré lo que buscaba», dijo Daniel. Ella asintió sin sorpresa. «¿Y ahora qué vas a hacer?». Daniel apoyó las manos en la barra y miró hacia la ventana, donde la neblina de la tarde empezaba a bajar otra vez desde los cerros, cubriendo los tejados rojos con su manto de siempre. «Lo que le pedí a mi madre que nunca pudo hacer sola», respondió. «Contarlo». Doña Ofelia lo miró largo rato. Luego asintió una vez, con la firmeza de alguien que lleva décadas esperando que alguien diga exactamente esas palabras. «Ten cuidado», dijo solamente. «Lo tendré». Esa noche, desde el cuarto 3 de la fonda La Esperanza, Daniel escribió durante horas. Transcribió los documentos, redactó el contexto, anotó los nombres de la lista de su madre con sus roles y lo que se sabía de cada uno. No era un reportaje todavía, era la columna vertebral de uno. Al periodista al que le enviaría todo eso, un compañero de la Ciudad de México en quien confiaba desde hacía años, le bastaría con eso para empezar. Antes de enviar el correo, leyó una última vez la carta de su madre. «Te quiero más de lo que nunca supe decirte en voz alta». La guardó. Esa parte no era para ningún reportaje, era solo suya. Envió los archivos a las 2 de la madrugada. Luego apagó la computadora, se recostó en la cama con la colcha de flores deslavadas y miró el crucifijo negro en la pared. Afuera, el campanario de la iglesia tocó una sola vez, seco y claro, en el silencio del pueblo dormido. Pero esta vez, Daniel no sintió miedo. Esta vez sonó diferente. Como si algo en Real del Monte, algo viejo y pesado y enterrado desde hacía demasiado tiempo, hubiera comenzado, finalmente, a respirar. 3 meses después, el caso de los 6 mineros del túnel norte apareció en un medio nacional. La investigación duró casi 1 año. 2 de los responsables fueron procesados. Los cuerpos nunca pudieron ser recuperados, pero sus nombres fueron grabados en una placa de bronce colocada en la entrada del pueblo, frente a la fuente seca de la plaza. Alguien, en algún momento que nadie supo exactamente cuándo, llenó la fuente de agua, y la frase que alguien había pintado con aerosol en el azulejo azul, «Nadie se va sin pagar», amaneció borrada una mañana de febrero, como si el propio pueblo hubiera decidido que ya no la necesitaba.